Bueno, supone un premio, ¿no? Un premio como comentas, al trabajo de toda la temporada, de toda la plantilla, de todos los jugadores que a lo largo de todos estos meses pues han demostrado, bueno, pues todo lo buenos futbolistas que son. Y creo que ahora, más allá de si lo esperábamos o no lo esperábamos, bueno, pues es lo que nos toca vivir, afortunadamente. Entonces vamos a disfrutarlo y vamos a intentar, como comentaba el otro día, poner la guinda al pastel y bueno, buscar una clasificación para ese playoff de ascenso. Pues veo a la plantilla mejor que nunca. Al final, estas jornadas y estos partidos, todos los quieren jugar, no les duele nada a nadie estas semanas, así que como es normal y como es lógico, y a nivel mental pues un poco lo mismo, ¿no? Entiendo que son partidos que el entrenador le hace falta, o bueno, no tiene tampoco la necesidad de buscar motivaciones más allá de las que tiene el propio futbolista bueno, pues por jugar, por ganar y por alcanzar un objetivo que, como decíamos antes, pues no sé si mucha gente contaba con ello al principio de año, pero creo que nos lo hemos ganado, el estar aquí peleando por clasificarnos para un playoff de ascenso. Así que bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos da. La verdad que no lo creo, no creo ni uno ni otro, ¿no? Creo que el Salamanca pues va a hacer su partido, va a querer ganar. Entiendo que es el último partido que juegan allí en la temporada con su gente, en su campo. Querrán pues cerrar el año con buenas sensaciones. Además pues todavía tienen opciones, es verdad que remotas, pero bueno, por ejemplo de clasificarse para Copa del Rey. Querrán quedar en la mejor posición posible, y en ese sentido no espero ni mucho menos un partido sencillo, todo lo contrario, porque el Salamanca es muy buen equipo, que ha conseguido pues dar la vuelta a esa mala dinámica en la que venía estos dos últimos partidos, con dos victorias, yo creo que de prestigio, en dos campos complicados como es bueno, pues en Abegondo, en La Coruña y en Ávila. Así que espero un partido complicado. El hecho de que hayan jugado el miércoles, pues lo mismo que te decía antes para nosotros, yo creo que para ellos también, ¿no? Son partidos que ahora ya, bueno, las piernas van porque todo el mundo quiere jugar, porque se acaba el año, la gente quiere demostrar, los futbolistas, y bueno, entiendo que no va a tener gran influencia el hecho de que hayan jugado entre semana, al igual que nosotros jugamos la semana pasada. Pues eso, un muy buen equipo con muy buenas individualidades, que creo que bueno, pues que con el cambio de entrenador, además de mantener todo ese potencial a nivel individual, pues bueno, pues les ha dado, bueno, quizás un poco más de orden, un poco más de disciplina táctica, y bueno, con esa suma pues han conseguido, como te decía antes, encadenar dos victorias de prestigio ante dos muy buenos rivales, y que ahora, bueno, pues con la no sé cómo decirlo, sí, con la tranquilidad de haber conseguido la permanencia, pues entiendo que será un rival, bueno, pues muy complicado, que nos pondrá las cosas difíciles. Pero entiendo también que bueno, tiene que notarse que nosotros pues nos jugamos lo que nos jugamos, ¿no? Entonces iremos a Salamanca a ser valientes, a ser ambiciosos, confiados de que nosotros fuera de casa somos un equipo bueno y solvente, que tiene buenos resultados, y bueno, vamos a intentar ganar allí y traernos los 3 puntos. Bueno, ojalá la gente se anime. Entiendo que también es un viaje bueno, que no todo el mundo podrá hacer por el horario, por circunstancias, pero bueno, sí que animo a que la gente vaya a Salamanca, vaya del Mántico, nos apoye, porque nosotros es evidente que lo notamos, que lo agradecemos, los futbolistas en el campo, y creo que puede ser un día chulo y un día para recordar para la gente del Unión, ¿no? Si somos capaces de ganar allí y de conseguir depender de nosotros mismos la última jornada, pues bueno, pues creo que pueden ser 2 semanas bonitas.